Entonces, por eso fue que nos metimos tan duro así de, bueno, pues órale, le vamos a poner orden a esto y ha sido todo un viaje. Y dentro de este viaje, en esos cambios, en esas transformaciones, hay momentos de rigidez y hay momentos en los que uno tiene que aprender a ser flexible. ¿Y quién mejor que nuestra queridísima Ara para que viniera y nos acompañara y nos brindara de toda la sabiduría, ¿no?, que ha ido ella creando para sí, ¿no?, durante todos estos años de práctica y de enseñanza. ¿Verdad, Tarita? Un poquito sí, básicamente. Sí, un poquito sí. Doy fe, mi vida es un ejemplo de ello. Básicamente, sí. Es genial. Y bueno, el día de hoy, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes que nos van a ver, a lo mejor ahorita o en otro momento. Y también muchas gracias a Tiara por estar acá, de verdad. Y pues vamos a comenzar ahora sí que con la plática y con la entrevista. Y mira, dice Ana, y yo que creí que era la No, Ani, no, esto es de toda la vida. Sí, bueno, también puede ser, ¿eh? Pero no. Sí, no, a lo mejor también. Pero bueno, vamos a comenzar. Y quería preguntarte, así como, más que adentrarnos ahorita tanto a explicar diferencias de yoga y otro, ese tipo de cosas, tú como maestra y tú como practicante, quería preguntarte, si el cuerpo para ti, o sea, cuando tú observas un cuerpo, si el cuerpo refleja lo que hay dentro. O sea, se dice que el cuerpo comunica todo lo que hay dentro, pero no de los órganos, sino de las ideas, los pensamientos, ¿no?, los sentimientos. Y entonces, ¿cómo habla el cuerpo cuando estamos practicando yoga? Uy, pues muchísimo. O sea, ahí sí te puedo decir que hay una relación directa porque como lo dicen muchísimas escuelas, ¿no? Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Entonces, al final, estamos siempre unidos, estamos pegados. Ese es el yoga al final, ¿no? La unión, o reconocer esa unión que tenemos como entes en un cuerpo que habitamos con todo el resto de lo que nos rodea, ¿no? Con todo el entorno. Entonces, al final, ese cuerpo que habitamos, siempre lo digo en mis sesiones de meditación y en las de coaching, en las de metamorfosis, que cuando estamos, al final el cuerpo lo que hace es la última ventana o es el último paso para poder llegar, para poder expresar lo que llevamos dentro. Entonces, cuando hay algo mal, cuando alguna emoción no está bien digerida o cuando no la canalizamos correctamente, recordemos que las emociones son energía en movimiento, emotion, ¿no? Emoción. Entonces, cuando no las logramos traducir correctamente, que no significa que eso sea malo, insisto, solamente que a veces no tenemos las herramientas que necesitamos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto, al final, esto nos va a generar un pensamiento obsesivo sí o sí, porque vamos a estar dándole vueltas y no sabemos a veces identificar cómo es, pero vamos a estar tratando de, pues como de encontrar la salida, lo cual no es malo. También el hecho de que observemos sesgadamente alguna situación o algún problema, alguna emoción, no es malo porque al final lo que estamos tratando de hacer es simplemente reconocer al enemigo. Es un poco lo que hacen los anticuerpos, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Okay. Reconoces o buscas lo que no está funcionando bien para poderlo atacar y quitarlo, ¿no? Transformar, cambiar, eliminar, etcétera. Entonces, cuando estás en esa situación, pues estás buscando la forma de poderlo traducir o de poderlo canalizar. Cuando no logras eso, entonces es cuando ya pasa al cuerpo. Es como el tercer nivel, digamos, y entonces ya te sale una bola o te sale, no sé, una contractura, o te lastimas, o te caes, o te pegas con todo. En el Reiki, no sé, bueno, tú de hecho creo que sí sabes Reiki, ¿no? O algo así, no me acuerdo. No, pero ves que... yo no, pero sí tenemos aquí a una persona bueno, que ahí nos está. con Reiki. Te lo pueden decir perfecto, porque en el Reiki justo te dicen eso, que cuando te pegas mucho, constantemente, cuando estás chocando con cosas o te tropiezas y tal,
es porque de alguna manera te estás como autoflagelando, como para reaccionar un poco, para despertar. Y pues es un poco el subconsciente diciéndote, pon atención, ¿no? En esto estás. Entonces, claro que sí, cuando encuentro, me ha pasado muchísimas veces que hay personas que no necesariamente en una clase de asanas, en una clase de posturas de yoga, te dicen toda su información. A veces nada más es con el hecho de verlas, obviamente ves que no tienen nada de flexibilidad. Hay personas que nacen así, o sea, que sus huesos no tienen la suficiente y sus articulaciones la suficiente flexibilidad para poder entrar a ciertas posturas, ¿no? Pero hay muchas otras que son así por la manera en que piensan. Es muy chistoso, pero te das cuenta ahí de que tienen una rigidez que no se dejan, que dices, bueno, pero suelta, suelta, ¿no? O sea, y se aferran. Entonces, ahí entiendes muchas cosas, ¿no? En las posturas, al final un poco para eso son, porque te decía, pues el cuerpo es lo final. Veía tú en tus entrevistas de la semana pasada y de la antepasada con Reinita, la pasada con la psicoterapeuta era Gestalt, ¿no? Que te decía lo mismo, o sea, pues claro, es que el cuerpo no lo habitamos y estamos desconectados. Pues sí, porque estamos acá, vivimos en la mente. Entonces, pues cuando estamos en ese lugar, es muy difícil que le hagamos caso al cuerpo y el cuerpo pues es cuando te empieza a decir, oye, hazme caso, me está doliendo. Y lo que hacemos generalmente es tomarnos una pastilla que va a disfrazar un poco el dolor o que lo va a calmar, pero el problema sigue ahí. Entonces, ahí es cuando tienes que empezar como tu viaje al interior. O sea, esa es la gran puerta que te abren las asanas, las posturas de yoga, para poderte un poco darte un clavado a lo que está pasando, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo. Wow, o sea, entonces sí te permite, ¿no? O sea, el practicar sí te permite de alguna forma, es una herramienta para el autoconocimiento y además a ti como maestra de yoga, en tu experiencia, o sea, lo acabas de comentar, es, tú sí puedes detectar, así como la gente con el lenguaje corporal, ¿no? A lo mejor de, ay, está mintiendo. Bueno, no mintiendo ni así, pero los que estudian, ¿no? Así Finge. como, no, así de finge. Pero tú sí puedes detectar en esa rigidez, ¿no? Como el por qué o, ay, sí, o qué tan arraigada está o sea, a lo mejor no tan... El cuerpo de algún alumno te habla de, no, claro. de esa rigidez. Sí, total, total. O sea, y te empiezas a encontrar con gente que tiene no solamente rigidez en X posturas, ¿no? A lo mejor donde más es en la apertura de cadera, ¿no? Y la cadera, recordemos que, bueno, a nivel energético son emociones atoradas y son emociones creativas, que no necesariamente es igual a parir, o sea, en las mujeres en el hecho, porque además ese lugar está, ahí se concentran los órganos reproductores. Entonces, no necesariamente es el hecho de que tengamos que tener hijos y tal, no, sino de cómo manifestamos los deseos que tenemos y realmente los llevamos a la vida real. O sea, porque podemos ser muy forever y quedarnos en el deseo o en las ganas de hacerlo, pero manifestarlo, cuando no lo manifestamos, hay algo que se atora. Y entonces, por un lado, te vas haciendo más, o sea, vas sesgando mucho más la mirada y tu panorama, lo que decía, o sea, no es que esté mal, pero tu panorama se acorta. Entonces, tus opciones para resolver problemas, la creatividad surge de ahí, o sea, no nada más es el hecho de que pintemos un cuadro bonito o que hagamos, bailemos o que hagamos, no sé, alguna cosa artística en ese sentido, ¿no? Sino cómo resuelves tus problemas, qué habilidades y qué herramientas adquieres para poder resolver X o Y en situaciones varias, porque la vida te da todas, ¿no? Entonces, pasamos por todo el abanico. Entonces, al final, la idea es cómo sales airoso de esa prueba, la superas o no, ¿no? Esa es la creatividad. Y cuando no tienes esas herramientas, porque no manifiestas, porque no logras conectar o arraigar, pues entonces empiezas a tener ahí como pequeños problemas que no te permiten avanzar, ¿no? Que te vuelven mucho más neurótico. Neurótico. Y ¿Sí? en esta parte es súper genial porque a veces, bueno, es que es parte del viaje.
hay veces que lo vas formando tú, ¿no? A lo Sí. mejor. Pero, por ejemplo, de hecho en tarot tenemos algo que se llaman los puntos de quiebre, ¿no? Así los manejamos, así los conocemos los tarotistas, que es cuando no te has decidido a cambiar, ¿no? Cuando la vida ya te ha puesto como varias oportunidades y tú no, has dicho, no, muchas gracias, yo sigo por aquí. Entonces es cuando viene lo que es un punto de quiebre. Y esos puntos de quiebre pueden ser de diferente manera, y es así de ya, aparte los tienes que pasar porque los tienes que pasar. O sea, no va a haber de otra. Ese punto de quiebre es o te transformas y te cambias, o te transformas y te cambias. O sea, no va a haber de otra. Entonces ahí, por ejemplo, y para llevarlo a esta plática, ¿no? Hay 4 momentos, ¿no? Que tú y yo ya habíamos platicado previo, ¿no? Que serían de estos puntos, o sea, en tarotas y los definimos como puntos de quiebre, que es cuando ya no puedes seguir cuando ya no te puedes quedar donde estás, cuando tu perspectiva cambia de alguna manera, cuando debes seguir caminando hecho pedazos y con todas tus heridas y arrastrándote, pero tienes que seguir porque pues tienes que seguir, y cuando también tienes la oportunidad de reinventarte, ¿no? Entonces, de hecho, pues la plática también va un poco por ahí, porque a veces a las personas que se dedican a estas cuestiones de muy zen y yoga y mindfulness, ¿no? O sea, como que piensa uno que la vida pues les es fácil, que sales en la mañana y los pájaros te cantan, ¿no? Sí, claro. El paso, ¿no? Todo Y el que tu tiempo vida pasa. es como que sencillo, ¿no? Así que tú no te enojas, que no te pasan cosas feas, ¿no? O sea, Sí. y que si te llegan a pasar, pues, ay, tú bien zen, tú dale, no le va a pasar nada, Totalmente, ¿no? O sí, sea, ¿no? ajá, sí, y a veces, ¿no? Podemos hasta atrevernos a juzgar el éxito, ¿no? De decir, ay, mira, habla mucho o hace mucho de esto, pero se encabronó, ¿no? O se enojó, o esto, o gritó, entonces pues no es tanto, ¿no? Es como, no es coherente, ¿no? O sea, hay Sí, mucho no. juicio a veces de los demás alrededor, entonces quería preguntarte, ¿a ti también te suceden momentos de quiebre Por o...? supuesto, o sea, es que a ver, ese es un gran, me encanta porque además tendemos a romantizar todo en esta vida. O sea, crecimos con películas de Disney, en México con películas de Pedro Infante, donde el amor triunfa, a pesar de todo, ya sabes, o sea, no A importa que se pesar le de haya todo. quemado el niño, o sea, se Sí, quedaron en la calle, o sea, todo les pasa, pero el amor triunfa. O sea, no digo que no, pues sí, es un componente de la vida, pero no lo es todo y no se basa todo ahí. Al final, exactamente, Cenicienta se amanece. Es más, yo no, o sea, amanecemos pintadas, o sea, no tenemos, sí, y claro, sin con el moño despeinarnos, y ¿no? todo, sí. Pero en realidad no, o sea, la vida es, o sea, y al final, bueno, al menos hablo por mí, pero muchísima gente, yo creo que el 99% de la gente que practica yoga y que enseña yoga, es porque ha tenido una vida, pues, no fácil, ¿no? O sea, más que fácil en el sentido de que, o sea, hay peores, eso sí, ¿no? Pero siempre puede ser peor. Pero en el sentido de que estás ahí porque no sabes lidiar de alguna manera con todo lo que te pasa. Porque estás estresado, porque tuviste una pérdida de X, o sea, de que alguien te tronó, o que se murió alguien, o que perdiste tu trabajo, qué sé yo, o sea, una pérdida en general. O que no sé, o sea, hay algo que no te llena, hay una insatisfacción nata, que la tenemos todos al final, o sea, los humanos tenemos esa característica, nunca vamos a estar satisfechos, a menos que seas Buda, a menos que seas Gautama, entonces ya estás del otro lado, pero si no, pues vamos a vivir siempre con esto, y más con tantos estímulos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas por las cuales hace una semana que te decía la psicoterapeuta gestal, decía, cuando cierras los ojos vas hacia adentro, pues sí, o sea, totalmente. Es que por eso es que las meditaciones se hacen con ojos cerrados. Hay algunas que no, pero
finalmente cuando haces eso es porque los ojos te estimulan, o sea, estamos acostumbrados, el mundo es visual. Tú lo sabes también como diseñadora gráfica que eres, o sea, al final nos enseñan, al menos a nosotros como diseñadores, que todo lo visual es lo que te tiene que atraer, ¿no? Y por ahí vendes, ¿no? Y el amor por los ojos entra, o sea, al final tú ves algo lindo, algo que te parece bello y lo quieres. Quieres esa imagen como más, a lo mejor rebuscada, pero de algo que te produce cierto placer, ¿no? A nivel físico o a nivel de los sentidos. Entonces, claro que por ahí es un poco el hecho de que creemos que toda la gente que practica yoga vive en armonía con su entorno y no. Yo decía hace mucho, cuando empecé a practicar meditación, yo me daba cuenta, sobre todo mindfulness, porque yo practicaba antes muchas meditaciones con mantras y muchas meditaciones, pues como más del tipo tibetano, entonces, que son muy diferentes, no es como con mindfulness, ¿no? Pero cuando empecé a practicar mindfulness me di cuenta de todas mis neurosis. Y entonces yo decía, en vez de que se calmen, se aumentan. Y me decía una de mis maestras, no, o sea, no es que te vuelvas más neurótica, es que ya te diste cuenta de que están ahí. Y entonces dices, pues sí, ¿no? Al final no te das cuenta porque pues vives así como medio en el sueño de que todo es ideal y tal, pero al final todo eso lo vas acumulando y eventualmente esto es como una olla de presión, va a salir, ¿no? Si no lo canalizamos, termina saliendo, pues eso decíamos, en el cuerpo o en las emociones o en un pensamiento o, no sé, gritas o qué sé yo, te bajas del coche en el tráfico a pegarle al otro, o sea, ese tipo de cosas, sí, ¿no? Sí, también. Entonces, puede haber momentos de eso. Sí, no, y te das cuenta y la verdad es que, pues, o sea, entiendes a la gente, entiendes el por qué a veces no son tan flexibles, ¿no? Sí. En ese sentido y no se permiten. Al final la flexibilidad, recordemos que es dejarse doblar, tener esa capacidad de doblarte, de hacerte o de modificarte un poco para poderte rearmar, para volver a tu forma original. Y que también cambia, ¿no? O sea, habrá momentos en los que a lo mejor puedes ser muy flexible porque la vida está ocurriendo de una manera y hay otro momento en los que te resistes. Que, pues no, es claro. Como, te puedes volver muy, muy rígido, ¿no? También no es. Y dependen de muchas cosas. Ahí los factores y el contexto es lo que importa o lo determinante, porque al final si tú tienes ya un montón de pérdidas que te han ido sucediendo una tras otra, y no has tenido descanso, no has podido tocar tierra, es normal que te vuelvas rígido. O sea, porque lo único que quieres es protegerte. Es que somos animales al final, se nos olvida un poco eso, que queremos proteger la especie, queremos proteger la vida. O sea, si no, nos aventaríamos al metro. Entonces, es como justo eso, ¿no? No cerrarte, sino, pues déjate llevar. O sea, suena muy fácil, no lo es, pero al final así tiene que ser. O sea, es sí o sí, ¿no? Sí o sí, sí, y como decíamos, a veces el universo te pone todo para que vayan, ¿no? Habiendo como estos cambios, ¿no? Estas oportunidades de expansión. Y de hecho, claro. Parte también muy importante de que esta entrevista yo creo que es única y especial es precisamente porque tú tuviste un año muy complejo el año pasado. O sea, ha habido peores también, eso sí. No, bueno, pero es que fue como todo en uno solo, sí, eso sí es verdad. Sí, es como, o sea, para muchos ha sido muy, ¿no? Muy, sí, muy fue complejo. como. Sé que, o sea, a nivel, ¿no? Global. Pero en este caso, ¿no? Los que tuvimos oportunidad, ¿no? Pues de ver, ¿no? De estar, aunque sea lejitos, pero sí fue un año complejo. Un poquito rudo, sí. Sí estuvo rudo, ¿no? Fue todo rudo, pero al final agradeces un poco eso, ¿sabes? O sea, no en el momento, es más, en el momento ni siquiera eres consciente de que te están, o sea, sí, pero como que no sientes la lluvia tan fuerte. Ya es al final, ¿no? Cuando te ves toda mojada y dices, ay, no, ya, todo se mojó. Pues sí.
pero como que sí al final fue un punto y fueron ahorita, que sí estoy como en la orilla de la alberca, que ya no estoy ahí nadando en medio, te puedo decir que a lo mejor sí eran cosas que yo venía buscando o que necesitaba. O sea, te decía hace 2 semanas que platicábamos, ¿no? Previo a esta entrevista, y te platicaba que, bueno, era como a la fecha sigo entendiendo cosas. Bueno, pues todavía más. Ahorita, hoy te puedo decir que sigo entendiendo más, o sea, y que sin esas cosas o sin esos eventos, no estaría donde estoy ahorita. O sea, mentalmente sobre todo, a nivel de conciencia, ¿no? De entender, de saber un poco que todas las cosas, esta serie de eventos que a veces desafortunadamente suceden, ¿no? Y que se tienen que llevar gente, que tienes que perder. O sea, al final, bueno, yo venía muy feliz, pintaba el año increíble para todos además, y yo estaba muy a gusto con 200,000 clases, ¿no? Dije, voy a brillar este año, y toma, pues ni una. O sea, y cuando obviamente pues yo vivo de mis clases, yo vivo de todo lo que genero con el cuerpo. Entonces, digo, es una historia muy larga de por qué dejé de ser diseñadora y me dediqué 100% al yoga, pero al final lo que más me nutría era esto y lo que más, donde más me sostenía, ¿no? Entonces de pronto se acabó y yo no tenía un plan B. Mi plan B, pues a veces cuando yo era diseñadora de tiempo completo, pues era el yoga, ¿no? Era como bueno, doy unas clasecitas y ya, ¿no? Pero acá no tenía ningún plan B, entonces sí se vio un poco complicado, pero bueno, a muchísima gente también le pasó que se quedó sin nada. Los que íbamos al día, porque yo literalmente iba al día, y eso pues, es una de las cosas que mucha gente no platica cuando se dedican a estas cosas, ¿no? Otra vez, volviendo un poco a esta imagen idílica de que el maestro de yoga está zen y vive en medio de plantas, yo sí vivo en medio de plantas, pero sí, no estoy zen, no siempre, no, pero además es como un poco, ¿cómo te diré? O sea, como que no te afecta nada y todo lo haces casi que por donativo y tal. Pues no, o sea, yo tengo que pagar mi renta, la luz, todo, o sea, tengo gastos como cualquier otra persona, ¿no? Y al final, pues es un poco como esto, ¿no? O sea, de pronto verme sin nada, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, entonces lo primero fue así de clases, pero bueno, por donativo y a ver y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Empezó a jalar bien y de repente me enfermó. Y de repente me enfermé, pero en serio. Entonces digo, no fue tan grave ya viéndolo ahorita a la distancia, porque bueno, ves muchísima gente, ¿no? Familia, amigos, pues que se han ido. O sea, que les ha ido peor en ese sentido, ¿no? Y que sí ha sido un poco de ver que yo necesitaba también tener esa otra perspectiva. A lo mejor sí de tener un plan B, pero además de tener o sea, de ver las cosas con otra dimensión, ¿no? A veces yo le daba más importancia a ciertas cosas que a otras, entonces las prioridades cambian cuando te encuentras en una situación así, en la que además yo no podía tener a nadie al lado, o sea, todo me lo pasaban por la ventana cuando estaba muy, muy mala. Literal, gracias a Dios que vivo en un departamento en el que da a la calle y que está en un primer piso, ¿no? O sea, no está tan alto. Entonces, por ahí era como mi comunicación con el mundo exterior, pero literal sola. Entonces, había momentos en la pandemia, bueno, en mi pico de COVID, que yo decía, pues ya, ahí muere. Ahora sí que ahí muere, ¿no? Entonces ya no, sí. o sea, ya no puedes hacer nada. Ante esas cosas, no puedes hacer nada. Y te lo platicaba, o sea, la muerte la traemos aquí todo el tiempo. O sea, y no es algo como que de mal agüero ni que no debamos de pensar en ella. No, la tenemos aquí al lado y está ahí. Y es parte un poco de la vida. Bueno, no es parte un poco, es parte de la vida, ¿no? Venimos a este mundo a desapegarnos. Y eso es yo creo que el mayor logro que conseguí, el poder entender la vida desde ahí, desde el desapego. Me costó y la vida me dijo, a ver, no lo has aprendido bien, mi reina. Ahí te va otro. Era una persona muy querida, un amigo profundo que le pasó esto, también se contagió este año y falleció. Y entonces, y tenía una relación muy especial con él. Y de pronto
fue de ahí. Según yo ya estaba desapegada, pues no. Ahí te das cuenta que no, ¿no? Que todos tenemos apegos y que, bueno, pues al final un poco los vamos tejiendo porque necesitamos esa red de apoyo. Pero es una red falsa, es una red que en cualquier momento se va a romper. Entonces, tu mayor apego, o más que tu mayor apego, tu mayor red, tu mayor soporte, está dentro. Y no hay otra cosa, o sea, es esa fortaleza, es esa flexibilidad, que un poco también es la resiliencia, ¿no? De poderte doblar y poderte desdoblar y poderte adaptar a un pedacito, pero también a algo amplio. A entender un poco que la vida son ciclos, porque si no lo entendemos así, de entrada, ya vamos mal, o sea, ya lo tenemos en contra. No podemos ir en contra de la vida, ni estarle cuestionando todo el tiempo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué hice y tal? Y ya sabes, esto de que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. No, como te lo decía al principio, o sea, estamos aquí porque estamos listos para estar aquí. Así. Nada más que a veces no nos damos cuenta o no tenemos el valor de darnos cuenta, pero es eso. O sea, todo, absolutamente todo lo que pasa está hecho para que vayas avanzando, para que no te quedes donde estás, porque al final así es. O sea, si lo piensas a nivel naturaleza, yo lo veo mucho con las jacarandas. Cada año, o sea, yo estoy como muy conectada, muy clavada con las plantas y los árboles me encantan. Poca gente sabe. Bueno, no, en uno de mis podcasts lo hice cuando grababa mis podcasts, que lo he dejado un poco. Maravilloso, es fabuloso. Que lo he dejado un poco. No, pero justo contaba eso, que tuve la oportunidad de trabajar en una tienda de plantas y eso me sanó. O sea, fue otro punto de quiebre en el que igual me quedé sin una clase, no tenía un peso para vivir y entonces pues ahí me pagaban muy poquito, pero aprendí muchísimo y además me sanaron. O sea, las plantas sanan, de verdad. Entonces, en ese momento yo me di cuenta, ay, Marianita, ahorita te contestamos ese cuento, espera. Ahí me di cuenta de que al final, o sea, esto es así, es cíclico. Imagínate que una rama de, bueno, hay un ahuehuete que sí tiene como un chorro de años, ¿no? Ahí en Chapultepec, el sargento, pero bueno, de hecho ya solo es el tronco, creo. Pero bueno, al final todo es cíclico, ¿no? Las jacarandas les sale, toman un montón, toman todo el año para poder salir y son tan bonitas, pero tan efímeras, o sea, un vientecito y se caen y ya. Y así somos nosotros. Lo que pasa es que pensamos que tenemos más tiempo del que tenemos. Ese es eso lo decía el Buda también, ¿no? El problema es que creemos que tenemos tiempo y no tenemos. Exacto, ¿no? Sí, tal cual. El problema es que creemos que tenemos tiempo, ¿no? Dice nuestra queridísima Mariana, de esos momentos, uno, de ya no quedarte, cómo cambiar esa perspectiva, cómo pasar al momento dos. Qué fuerte pregunta. Pues es complicadísimo. O sea, es que, ¿sabes? Duele porque generamos estas expectativas, de nuevo, un poco romantizándolo todo o idealizándolo todo. Cuando yo me he dado cuenta, fíjate que estas últimas semanas me he dado cuenta un poco de que a veces elegimos estar con alguien o en una situación específica, a lo mejor en un trabajo o con ciertas personas, cuando tenemos una necesidad muy, muy profunda de compensar. O sea, ahí suena como muy fácil y muy obvio, pero cuando tenemos una carencia de algo. ¿Qué pasa cuando, no sé, los niños, por ejemplo, que comen, no sé si que los niños que comen barro o tierra o que están, o sea, y que sí hay, ¿no? Porque necesitan calcio. O sea, es como un poco eso, ¿no? Y lo que te va pidiendo tu cuerpo, o sea, no quiere decir que ahorita yo necesito un pastel porque mi cuerpo necesita un pastel, no, o sea, eso ya es gula, pero hay ciertas cosas que tu cuerpo te pide. Lo mismo sucede con tu cuerpo sutil, con tu cuerpo energético. Entonces, cuando necesitas algo en tu vida para, esto es química pura, para poder hacer reacción, necesitas conectar con gente de cierto tipo, es parte de tu evolución. Pero no necesariamente te tienes que quedar ahí toda la vida. O sea, no es un karma, no es una cruz que tengas que cargar por siempre. Esto es para poder avanzar. Y a eso es a lo que un poco iba con esto del tema del desapego. Cuando me di cuenta que este amigo mío, que lo adoro y sé que está cuidándome en algún punto del éter, se fue
falleció, yo lo tomé muy personal y yo pensé que esto, otra vez, la vida, porque a mí, ¿no? Me pasaba solo a mí. Y te das cuenta de que no, que esto era para él. O sea, en realidad yo regresé, después de mucho tiempo, regresamos a volver a encontrarnos y tal, porque él necesitaba terminar su misión, porque él necesitaba reparar esa situación, ¿no? Conmigo. Y ya después me di cuenta que, pues, como por rebote, yo también la reparé, ¿no? Y al final, su energía o sus enseñanzas o lo que yo aprendí mientras estuve con él ese año, fue para mí avanzar. O sea, somos puentes. Somos al final conexiones unos con otros. Por eso es bien importante que seamos conscientes de cómo tratamos a los demás, de la empatía que tengamos con los demás, porque al final eso es lo que le vas a dejar, es un poco el paquetito que le vas, el itacate que se va a llevar esa persona para seguir su viaje. O sea, porque no siempre vamos a estar unidos, no siempre vamos a estar juntos, pero que cuando esté la gente contigo, esa es una de las frases que más me gusta, no me acuerdo quién la decía, pero cuando llegues a un lugar, déjalo mejor de como lo encontraste. Igual, cuando toques a una persona, cuando te encuentres con una persona, déjala mejor de como la conociste. Porque al final así debe de ser, o sea, tienes que utilizarlo y todos un poco nos utilizamos como ramas para ir brincando, para seguir a donde tengamos que llegar. Muy tarzanesco. Sí, también sí, tal cual. decía Maya Angelou, ¿no? Así de una persona Maya Angelou. No recordará tu nombre, pero nunca va a olvidar cómo le hiciste sentir. Exacto. Así de nunca, ¿no? Entonces sí, puedes tocar nada más, incluso con la energía, aunque no digas nada, ¿no? También, sí, total. Tu presencia y esto. Y en este momento uno, ¿no? Que para ti fue dentro del freelance estable, digámoslo, ¿no? O sea, puede haber un momento en el vivir de un freelance, ¿no? Que puede ser como un poco estable, de cierta manera, pero a ti sí te cortaron de tajo, es así de, pues ya, no ibas a poder trabajar. O sea, todo un shock, todo un momento de aceptación, ¿no? ¿Cómo soltaste ahí? O sea, esta parte que tú decías ahorita, ¿no? A veces nos clavamos a decir, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué? Que no sé qué. No, así, o sea, podrías haber dicho, incluso así, hubiera seguido de diseñadora, no sé qué, no, o sea, no. En algún momento, no lo he pensado muchas veces. Muchas veces lo he pensado. No, bueno, o sea, hasta vender Tupperware, o sea. Sí, o sea, ¿no? Lo mismo, o sea, el chiste es tener un ingreso, ¿no? Y pues cómo ahí o sea, ¿no? En esa parte, y que yo creo que es normal en todos, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Te quedas así, ¡ah! Y le das la vuelta y le estás, ¿no? Clavando, pero ya llega un momento en el que dices, no, bueno, pues, o sea, o me muevo, ¿no? O lo acepto y ya dejo de estar, o sea, dejo de estarle buscando de estarme quién haciendo. me pague por esto, claro. ¿no? Así de que quién me explique y qué pasas, sueltas y aceptas. Que mira, es que al final ha sido así desde que te dejé de trabajar como diseñadora. Yo cuando era diseñadora, bueno, yo iba a mi oficina feliz y recibía mi sueldo, ¿no? O sea, hiciera 4 diseños o 2,000, me daban mi sueldo y tenía yo mis bonos y o sea, yo era una persona feliz en ese sentido, ¿no? Pero no me llenaba. Era algo que no me gustaba, o sea, bueno, no es que no me gustara, sino que llegó un punto en el que se volvió algo mecánico y a mí ya cuando algo se vuelve mecánico o se vuelve cotidiano, me aburre. Más que me aburre, me agobia, más bien. Entonces me empiezo a sentir incómoda, algo sucede y bueno, el catalizador en esa ocasión fue cuando yo empecé a dar clases de yoga. Yo ya practicaba mucho tiempo yoga, pero fue cuando me metí al primer entrenamiento de maestros. Y entonces ahí fue cuando dije, y la mayoría de las personas, o sea, había en ese grupo, me acuerdo que era un grupo muy grande, en ese entonces había 3 escuelas que daban entrenamientos de maestros en México. O sea, no era tan, el boom del yoga todavía no estaba tan, ¿no? Ya empezaba, pero no era tan, ahorita ya te encuentras, levantas una piedra y encuentras un maestro de yoga y una tienda de plantas, o sea, así es, ¿no? Entonces,
pero en ese entonces no. Entonces me acuerdo que muchas de las personas que estaban en ese entrenamiento solamente lo estaban tomando porque querían profundizar en su práctica. Y muchos sí se quedaron solo ahí. Pero muchos otros no, sí nos metimos y nos clavamos más. Y a la mayoría le dan ganas de dar clases sí o sí, pero muy pocos también terminan diciendo, dejo todo y ahora ya me dedico al yoga. Yo fui de ese grupo. Entonces, como que fue el momento, todo se dio absolutamente para que dejara mi trabajo de diseñadora y entonces me dedicara al 100 al yoga. Y en ese trance o en ese inter hubo bastantes cambios también porque yo necesitaba un poco el equilibrio, ¿no? Entonces, de pronto dejé de usar tacones y de vestirme para la oficina y tal, y entonces yo andaba descalza todos los días y todo el día, y fue como un shock. Entonces llegó un punto en el que dije, no, 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 porque además justo coincidió que en ese momento, cuando dejé el trabajo de oficina, empecé a dar un montón de clases, pero muchísimas, así, montones, todo el día. Entonces dije, no, tampoco me encanta esto. Pero después como que empecé, me cayó un freelance, etcétera, entonces como que lo equilibré y al final tuve la oportunidad de equiparar y de decir, bueno, a ver, ¿qué me llena más? ¿Seguirme desvelando con el diseño o hacer yoga? Y dije, no, es que me gusta mucho más hacer yoga. Y a la fecha, o sea, hay días, hay momentos en los que mi cuerpo no quiere practicar porque está cansado, porque me duele, por el COVID precisamente, y bueno, por el post-COVID más bien. Y no quiero estar, o sea, no quiero moverme, punto. Y estoy toda letargada y cansada y etcétera, ¿no? Y cuando me paro en el tapete y empiezo a moverme un poquito, me cambia la vida. O sea, termino la práctica y digo, no, es que sí. O sea, muchas veces es acá lo que no me deja, pero cuando aterriza, ya doy gracias por mi práctica, doy gracias porque existe, porque llegó a mí, etcétera, ¿no? Porque tengo la posibilidad de compartirlo. Entonces, cuando logras conectar ahí, empiezas un poco como a entender que las cosas, a mí me costó mucho entenderlo también, porque de alguna forma dependía de lo que me pagaban a mí, aunque como bien dices, ¿no? O sea, no era algo constante, pero era algo que ya tenía más o menos seguro. Entonces, de pronto te quitan todo y así de la nada, todas las clases privadas que yo tenía, las clases de grupales, las empresariales, todas desaparecieron. Entonces, en ese momento te quedan dos opciones, o lamentarte para siempre y entonces quedarte ahí, o la segunda es, tienes que hacer algo porque moverte, porque la vida no se va a quedar ahí. O sea, si tú te bajas un momentito y descansas y tal, o lo que sea, o por un accidente o por una enfermedad, te detienes un poco, la vida como que se detiene, baja un poco el nivel. Pero cuando, el ritmo más bien, pero cuando tú lo decides hacer un poco por apatía o porque no estás motivado, entonces la vida te deja y te comen el mandado todos. Entonces aquí sí es muy, o te pones la pila o te la pones, ¿no? Entonces no hay de otra, porque además, pues, o sea, si yo no trabajo, no como. Tampoco es como que tuviera muchas opciones de decir, ay, bueno, me voy a tomar un año sabático para saber si mi vida es esta o es otra. No, o sea, era así de, o trabajo o no como, ¿no? Digo, o sea, al final, te digo, pasó todo lo del COVID y tal, pero sí fue muy fácil darme cuenta ahora de que donde estaba en su momento funcionó como estaba funcionando. Ahorita ya no me funciona así. Te puedo decir que ahorita yo ya no sería tan feliz encerrada, bueno, siendo diseñadora definitivamente no, 24 horas no, a lo mejor en un ratitos, que es un poco lo que ahora hago, pero desde otra perspectiva también, ¿no? No haciendo lo que hacía, sino haciendo otro tipo de cosas en las que estoy. Y exacto. Ahí está, exacto, Ani, qué bonito. Y el punto justo es eso, ¿no? Que de pronto cuando tú logras darte cuenta de que pues ya no eres lo que eras y que entonces ya eres otra persona, a veces cuesta identificarte o verte en el espejo como la persona que eres, que ya eres, ¿no? No la que eras. Y ahí viene un poco lo que platicábamos también, de actualizar la imagen de las personas, de las situaciones, de tu propio ser. No quiere decir que todo el tiempo vas a estarlo haciendo, pero sí busca la forma de todo el tiempo estarte viendo como eres en ese momento, no como lo que eras o lo que quieres ser, sino eso es estar presente.
Saber que ahorita yo soy esto. No es lo que fui, no es lo que dije, sino lo que soy. Y eso es todo. Y sí, pues, sí puede traerte consecuencias, pero al final es un poco eso. Pero bueno, a lo que iba. Finalmente, cuando logras deshacerte un poco de esa idea de cómo tendrían que ser las cosas o de esa estabilidad, porque te das cuenta que nada en esta vida es para siempre ni es estable, sino es, al contrario, es bastante cambiante, empiezas a dejarte llevar y sobre todo empiezas a confiar, empiezas a tener una fe muy profunda en lo que tú quieras llamarle, o sea, no necesariamente es en una religión o en una imagen, sino es en dejarte llevar un poco por esta intuición y por esta voz interior, que la pules al practicar las asanas. Lo que estás haciendo con tu respiración, el movimiento es pulir, es quitarle capas y capas y capas de lo que te está cubriendo, que no te deja ver, para poderte abrir y para poder confiar en eso. No puedes escuchar algo si tienes un tapón de cerilla. Necesitas quitarlo, ¿no? Y necesitas suavizarlo y a lo mejor está durísimo, entonces te tienes que poner al sol o qué sé yo, para que se relaje y se aguade y salga y puedas escuchar. Igual sucede con tu voz interna. O sea, no puedes oírla si tienes mil cosas en la cabeza, ¿no? Hace poco le decía a un amigo, o sea, es que no puedo tomar una decisión en el estado en el que estoy, pues estaba en ese momento muy deprimida. No puedo tomar una decisión en este momento. O sea, hoy no es un buen día y me doy chance de sentirlo, porque así es. Además, mañana quizá ya tenga, pero ahorita no puedo decidir nada porque mi estado mental es tonto, es torpe. Entonces, así van a ser las consecuencias. ¿Para qué? ¿No? Sí. Oye, pero, y además, o sea, ahorita en todo lo que nos compartes, en este momento uno, ¿no? Que llega a pasar, que es cuando ya no puedes quedarte en donde estás, puede ser que tú lo estás decidiendo y que tú lo llevaste, como tú llevaste esa transición de cambiar de diseño gráfico a ir haciendo la prueba, ir mezclando, ir encontrando un equilibrio para llegar a yoga, ¿no? A la práctica, al día, ¿no? De enseñanza, de cómo tú querías, cómo tú empezaste a darte cuenta que querías llevar esa vida de maestra de yoga, ¿no? Y me imagino, como también dijiste, que las cosas comienzan a fluir, ¿no? O sea, cuando pones como esa energía, esa intención, como que el universo, ¿no? Te va poniendo conspira las cosas y órale, ¿no? Tú vas para allá, pues órale, yo te echo, yo te apoyo, ¿no? También es cuestión de irlas checando y agarrando. Y en el caso anterior, por ejemplo, era como, bueno, yo estoy muy cómoda, ¿no? Yo aquí ya así soy la leche, ¿no? Y voy a reinar, ¿no? Y de repente va así de, no, fíjate que no, así de, te toca reinventarte, sí, creías que este era tu imperio, ¿qué crees? Ya, bye, acabó tu sexenio, era democracia aquí, ya, llégale. Pero tú, o sea, no tenías proyectado irte, pero bueno, te quitan la alfombra. Me fueron. Ajá, sí, es así de, bueno, ya, tan. Y en ese momento, o sea, también hubo ese acompañamiento, esa magia, ¿no? O sea, sí, hablabas de tus herramientas, ¿no? De cómo te permites conocerte, pero también cómo te acompañó las situaciones, ¿no? Cómo se fueron dando. Porque tú lanzaste una moneda al aire, así de voy a dar las prácticas por donación. Sí, de hecho, o sea, sí fui muy, muy ingenua, creo yo. Así de, yo voy a confiar. O sea, es que, no, en serio, es guau. Es así de, yo voy a confiar en que, pues, se va a dar, ¿no? Fue un acto total de fe. ¿Y sabes por qué fue también un poco? Porque era algo que yo quería hacer. Tenía mucho tiempo que además muchas personas, o sea, no eran todas, ¿no? Pero muchas personas que ya me conocían me decían, ¿por qué no das clases en línea? ¿No? Porque pues, o sea, yo he dado clases en muchos lugares, he tenido la fortuna de poder dar clases en muchos lugares y he conocido a gente increíble, la verdad. Entonces, muchas de esas personas, cuando ya dejo de dar clases en estos lugares, bueno, me siguen la pista por redes, por teléfono, lo que sea, ¿no? Pero muchas personas me decían, ¿por qué no das clases en línea? Porque pues ya, o sea,
no puedes venir acá o qué sé yo, ¿no? Entonces como que yo decía, sí, lo va a hacer, ¿no? Y estaba ahí en el forever. Y yo decía, sí, seguro. Pero ahorita, bueno, cuando pasó esto, fue así de, pues es que no hay de otra. O sea, es ahora o nunca. Y yo tenía ya un como medio canal de YouTube, que creo que tenía como un video subido, pero además era un video privado. O sea, ni siquiera nadie me pelaba, pues. Porque además fue en una colaboración que hice con otra chica que ella me pidió que hiciera un video de yoga para no sé qué cosa. Y se lo mandé, pero a través de mi canal. Entonces, por eso es que lo tenía. Pero yo realmente no, o sea, ni... Porque además como que para ciertas cosas, o sea, para estas cosas tecnológicas, la verdad es que me he tenido que volver constante, pero no es que me encante. O sea, de hecho, hubo un tiempo en el que desaparecí de Facebook porque yo decía, me quita mucho tiempo, y sí, o sea, te quita mucho tiempo estar todo el tiempo ahí poniendo contenido. Pero es un vínculo y es una herramienta al final que ahorita se ha vuelto básico para poder tener esta interacción. Entonces, fue un acto de fe porque dije, a ver, ¿en qué panorama estoy, no? O sea, todos estamos igual. El contexto era clarísimo. O sea, la gente ahorita, lo último que quiere es hacer yoga. O sea, quieren comer, quieren estar sanos, no quieren pues perder un poco lo que tienen, porque esto es un poco como una guerra, no sabemos en qué momento va a parar y si va a haber escasez, etcétera, ¿no? O sea, no era como que vamos a comprar 4 millones de papel de baño, no, pero sí era un poco eso, ¿no? Entonces yo dije, pues ahora sí que lo que guste cooperar la gente y un poco en ese contexto fluir. O sea, y si en la voluntad de las personas está apoyarme más o si pueden apoyarme más, bienvenido, y si pueden darme 2 pesos, bienvenido también, o sea, todo suma. Entonces, un poco por ahí fue, con esa intención, amoldándome básicamente a la situación, siendo flexible, una vez más, ¿sí? El tema. Sí, de hecho, sí. Con la Y es que situación. ajá. O sea, porque yo no podía poner mis tarifas que manejaba en la vida real antes de pandemia, y es más, ahora no las puedo, o sea, tampoco las tengo, ¿no? O sea, he tenido que bajar mucho como los costos porque es lo mismo, o sea, todos estamos en las mismas. Entonces, pues ha tenido que ser una situación en la que yo de pronto veo, y sin ánimos de ofender a mis compañeros, colegas yogis, rockstars, que hacen sus retiros, es que en serio, o sea, sí es como de, hacen retiros o dan clases o tal, y son precios que dices, a ver, o sea, esto está en pesos, es que de verdad, o sea, yo me pongo a pensar mucho en ese contexto, porque a mí me cuesta mucho trabajo. No es porque pienses un poco en esta carencia y que vivas en la carencia, no, pero sí es ser consciente, ¿no? Y saber que hay mucha gente que pues no tiene tampoco un ingreso, que seguimos igual, o sea, que yo no he salido a dar clases, yo sigo en mi casa dando clases en línea. Y eso es lo que me ha mantenido. Y hay días, hay meses en los que es muy difícil porque no hay tanto quórum, meses en los que me relajo un poco más, ¿no? Pero pues ese es el punto, ¿no? Que empiezas a decir, bueno, pues te amoldas, o sea, ahora sí que te tienes que dejar llevar por la corriente. Si quieres ir un poquito más allá, lo puedes hacer, como en las asanas, ¿no? Tienes opciones, pero siempre desde este lugar, o sea, desde la conciencia de que lo que estás haciendo no nada más es no es únicamente lucrativo. O sea, sí vivo de esto, pero también lo hago porque quiero ayudar, porque al final me interesa que la gente se acerque a la práctica y que al final encuentren en esa práctica esa red que te sostiene, que es al final, es un poco lo que decías al inicio, ¿no? De esta pregunta. Lo que te sostiene es eso. Y aunque yo me haya sentido Juan Camaney en su momento, ¿no? Y yo decía, ya tengo todas las clases que quiero y tal, no tampoco, pero lo que me sostuvo fue eso, creo. O sea, si yo no hubiera tenido quizá, o sea, ahora ya ni siquiera me lo planteo, ¿sabes? O sea, el hecho de decir, a lo mejor si mi vida hubiera seguido como diseñadora, pues seguiría igual, pero ya no era ya no era el momento. O sea, ya mi cuerpo ahora ya me está pidiendo otras cosas y es en lo que me estoy enfocando, ¿no? En el diseño desde otra perspectiva. Mi cuerpo me está pidiendo seguir practicando, pero igual, en otro lado, ¿no? En la meditación, en el pranayama, que es otra de las bendiciones de la vida, la respiración, ¿no? Y eso es un poco lo que quería llegar también,
que ahorita igual y llegaremos. Sí, dice Ana, Sí, y qué complejo llega a ser quitarte lo que idealizas, súper lo que difícil. te programaron que debías ser para aceptar lo que eres. Sí. Otra vez, es que es eso, o sea, venimos Ujú. a la vida a aprender a desapegarnos, punto. O sea, te pueden enseñar una manera es una manera, una perspectiva de ver la vida. Y eso es importante porque es tu base, ¿no? Pero no quiere decir que sea la manera, y generalmente no es la manera en la que tienes que vivir tu vida, sino tienes que romper, tienes que rasgar, tienes que ser una semilla al final, ¿no? O sea, las semillas contienen toda la energía de lo que van a llegar a ser, pero están encerradas. Entonces tú tienes que hacer todo lo posible por buscar las condiciones de humedad, de luz, de todo, para poder germinar. Si no, no hay forma. Ujú. Y también arriesgarse a veces. Sí, Y de hecho, de ahí, ¿no? De ese momento, me imagino, en el que llegaste, ¿no? Y fue tu clavado de fe, hay la respuesta, empiezan las cosas como a fluir y de repente, madres, te enfermas, sí, pues sí, ahí ¿no? fue. Es así Te digo. sí, y es que hay veces que podrías decir, pues es que yo confié y de todas formas, pues sí me pegué, ¿no? Pero Pero es así no, de, pues no, ¿no? es que Pero, te digo, era un paso. O sea, yo había en algún punto de mi vida, quizá, o sea, no conscientemente, pero sí. Y bueno, al final sí soy muy creyente de que cada uno tiene una misión, un dharma, y que lo va descubriendo, y que a veces le llamamos coincidencia, no sé, cambio de tuercas, no sé. Pero al final uno tiene un camino muy claro. En ese camino vas descubriendo cosas, vas descubriendo caminos, otros caminos, ¿no? Pero generalmente cuando lo tienes claro, todo se acomoda. Entonces, probablemente tú ya habías dicho, pues ya aquí estoy, ya de aquí soy, ahora soy la reina del Internet, ¿no? O sea, pues no, ese era un paso, eso era algo que tenías pendiente para llegar a otro lugar. O sea, ya llegaste a la estación Internet, ahora vamos a la estación sacudida COVID. Y ahí fue. Por eso te decía, o sea, llega un punto en el que ahí te das cuenta de que nada, absolutamente nada de lo que tú tenías pensado que era importante, lo era, salvo respirar. O sea, vas a lo más simple de la vida, que es la respiración, y ¿no? eso O sea, me encanta, es que, y ahí era donde yo veía la parte del orden aquí, es porque quitas todo lo que sí, no necesitas, simplicidad, punto. lo único que necesitas, se queda lo único que necesitas para poner ese orden, para lo que importa. Uh -huh. Me imagino que ese proceso para ti, o sea, también fue ultra revelador. Heavy. Sí, sí, sí. O sea, ahorita lo sigue siendo, de hecho. Ahorita que lo dices, lo sigo, o sea, me sigue cayendo el 20 y sigo diciendo, sí, claro, totalmente, ya sé por dónde tiene que ir el tiro ahora. Porque esto no ha terminado. Exactamente, se alinean los planetas. O sea, Sí, llega un claro. punto en el que tú te das cuenta de que tienes todo y realmente no lo valoramos porque lo vemos todos los días y lo damos por hecho. A menos que te lo quiten es cuando dices, ah, yo lo tenía, ¿no? Eso de juventud divino tesoro ahora a todas nos queda perfecto. No. Uy, el otro día veía un meme que decía, nombra algo que tienes ahora y que no tenías a los 18 años. Y decía, dolor en las rodillas. Dije, sí, yo soy ese club. Absolutamente. Y sí, bueno, el tiempo no pasa en balde, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Que de pronto cuando ya no lo tienes es cuando dices, ah, mira, pues sí, sí lo tenía y era feliz entonces, sí, mira qué felicidad y tal. Pero justo cuando llegas a este lugar en el que simplificas todo, en el que la vida te quita la paja y empiezas a ver todo un poco como en este espacio árido, hay no me acuerdo quién lo decía, era una chica que había cruzado el Atlántico, no me acuerdo ahorita el nombre, pero cruzó el Atlántico en un velerito, en una lanchita, no sé. No, pero era como un velero. Y entonces ella decía, es que a mí me encantaba en las noches ver el océano
y no se veía nada. O sea, solo veías si acaso las estrellas, cuando había estrellas las veías. Pero no veías nada y eso era maravilloso porque cuando no ves nada, o sea, cuando realmente encuentras la nada, lo ves todo. Ves que todo es posible, que cada camino es posible. Y sí, o sea, cuando la vida te quita y te quita y te quita y te simplifica y te limpia y te limpia y dices, ya, ¿no? Pero sigue limpiándote y limándote y tal, es cuando dices, ya, ¿no? Wow. Ya me quité todo lo que me pesaba. Sigo quitándomelo, o sea, no te digo que ya terminé, no, porque es un proceso creo que bastante largo, pero en ese sentido han cambiado mucho las, insisto, prioridades, pero también el camino. O sea, se han abierto muchos caminos y de nuevo, otra vez regresando al tema, eso te permite volverte flexible mucho más. ¿Sabes qué hace mucho? Hace la semana pasada, la gente que que se suscribe a mis clases en línea, Por son favor. grabaciones, son clases grabadas, pero las voy haciendo en tiempo real, o sea, no es que las haya hecho hace 2 años, ¿no? Sino que las voy haciendo así, casi que con 2, 3 días de anticipación, ¿no? Y estaba haciendo una práctica la semana pasada que les mandé, que era que estábamos hablando de las diosas. Este mes el tema fue las diosas, o la energía de las diosas de la mitología hindú, ¿no? Las principales. Y estaba platicándoles de Parvati. Parvati es una de las diosas más importantes porque es la diosa de la evolución, por decirlo así, porque tiene varios avatares, o más que avatares, sí tiene avatares, pero son como varias etapas. Era la que te platicaba cuando platicamos, que ella empezó siendo Sati, y Sati era una diosa devota, esposa de Shiva, amante completamente de su esposo, de su marido y de su dharma, o sea, de que ella tenía que ser la esposa perfecta y en ese sentido acompañar a su marido, a Shiva. Después, en una fiesta, se vuelve loca porque a su marido, a Shiva, no lo quería la familia, su familia, y entonces no lo invitan. Ese rechazo para ella fue como muy importante y entonces se decide aventar al fuego ceremonial y se quema, viva. Entonces Shiva se entera porque va por ella, la busca y entonces se da cuenta de que está muriendo quemada en el fuego porque no lo invitaron a él y enloquece y se pone colérico y entonces empieza a destruir a todos en la fiesta y a matarlos y tal. Entonces los dioses al ver su nivel pues, de furia y que además esta furia estaba obviamente motivada por el daño, por el que le rompió en el corazón, básicamente. Deciden decirle, a ver, cálmate, no te podemos dar otra vez a Sati como tal porque pues ya se quemó, pero Ya sé que. pues sí, ya, o sea, ya valió, Sí, así ya. no hay Ya manera de fue. reconstruirla, pero vamos a dártela en forma de Uma. Uma es la diosa de los Himalayas y entonces es la historia más bonita de amor que existe, más pura y más, creo yo, que trascendental porque al final Shiva cuando Sati se convierte en Uma, cada vez que quería estar con Uma, cada vez que quería sentirla cerca, va y medita a los Himalayas. Entonces puede estar años meditando en los Himalayas, siglos, Shiva, porque está con Uma, ¿no? Y está ahí, es en el momento en el que la siente. Obviamente no está ella físicamente, pero está su energía. Eso es tan bonito cuando alguien trasciende su cuerpo y sabes que a través de algo lo puedes encontrar. ¡Buah! Es lo máximo, ¿no? Sí. Y al final, después, la tercera etapa que tiene Sati, bueno, Parvati ya es Parvati, que es la mamá de Ganesh, del dios que libera los obstáculos, el dios elefante. Entonces tiene un gran poder ahí Parvati porque es una diosa que evoluciona, que transforma, que utiliza mucho la compasión también para poder llevar o para poder transformarte, ¿no? Y poder tener esta flexibilidad en ese sentido de adaptarse a diferentes formas, a diferentes pues estadios. Yo creo que es como su nivel de madurez, ¿no? Fue como evolucionando hasta llegar a Parvati. Entonces, justo esa semana estuve hablando mucho de Parvati y tal, y te puedo decir que hice una postura que tenía fácil 7 años que no hacía, no me salía, que es una postura en la que requieres mucha flexibilidad porque es llevar la pierna detrás de la cabeza. O sea, te levantas la pierna y te la pones detrás de la cabeza, ¿no? Y
qué padre se sintió. O sea, digo, no lo dije ahí en la clase, pero fue increíble darme cuenta, o sea, fue una emoción, porque además no solamente fue el hecho de ponerme la pierna atrás, sino de sentir cómo se liberaba mi cuerpo, ¿sabes? O sea, de que se abre el cascarón y se libera todo, todo. O sea, lo que estaba atorado salió. Entonces fue una maravilla. Y a eso iba. O sea, cuando tú llegas a un momento en el que quitas todas esas capas, abres y abres tu corazón y te entregas a lo que es. Y eso es pura devoción, puro bhakti. Pura, pura devoción. Mira, Sí. nos comparte Ana. Yo tenía una casa, estabilidad Oh, qué económica, horror. pero no era feliz con un hombre que la mitad de la semana bebía en exceso y salía con mujeres. Tuve que Pues agarrar mira, fuerza yo aplaudo. mundo para salir de la comodidad y empezar de nuevo sin un peso en la bolsa. Complejo el proceso, pero regresó mi sonrisa. Qué maravilla, qué padre. Nosotros te aplaudimos porque ya ves. Sí. Porque además, o sea, Sí. es que ese tipo de procesos, qué fuerte. O sea, de verdad necesitas mucho valor, porque quedarte donde estás, o sea, como bien lo dices, Ani, quedarte donde estás para ser infeliz, o sea, ¿y como para qué? No. O sea, ¿quieres toda tu vida eso? Hay gente que sí, o sea, y que prefiere porque obviamente echarte el clavado a las decisiones que has tomado o a lo que no te hace feliz es muy fuerte. O sea, yo tengo un amigo al que le decía hace mucho, ¿no? O sea, está pasándola bastante mal por sus decisiones y le decía, es que yo no puedo hacer tu chamba, yo no me puedo meter a tu cagada a limpiarla. O sea, nadie lo va a hacer, lo tienes que hacer tú y cuesta. Necesitas un valor muy fuerte para poder decidir cambiar, o sea, para avanzar. Punto. Para reconocer, para soltar, para después Exacto. decidir dar el paso y Para para... morir, literalmente muere Sí. una parte de ti, pero renace otra. O sea, y hay que siempre tener en cuenta esto, ¿sabes? Que somos naturaleza, se nos olvida que somos animales y que formamos parte de esto, de todo esto. Y cuando tú matas una planta, bueno, ponte una planta no, pero cuando cortan un árbol, a lo mejor un tiempo va a estar seco y un tiempo va a estar un poco como, pues sí, muriendo. Pero es impresionante cómo en cuanto llega la lluvia, date cuenta ahorita, ¿no? O sea, simplemente sales a la calle y la lluvia todo lo revive, el pasto, los mismos árboles. O sea, a mí me toca ver que le salen ramas a los árboles que ya están muertos, ¿no? Y es increíble cómo la naturaleza se abre paso y somos naturaleza, eso se nos olvida. Entonces hay que confiar en eso, en que si hay una parte que tiene que morir de nosotros, va a morir, pero Pero tenemos habrá esa otra que oportunidad. aparecerá, ¿no? Que surgirá, ¿no? Exacto. También. Y a veces, ahorita que también nos compartía Ana, ¿no? Hay momentos durante ese proceso, ¿no? Que a ti también te tocó, cuando debes seguir caminando con esos, o sea, hecha pedazos, Pues sí. ¿no? Así como hecha Muerta por dentro, pero de pie como un árbol. con tus heridas, pero es así de, pues ni modo, o sea, la vida, como dicen, ¿no? El show debe continuar Pues sí. y, y la vida trae su momentum, trae su fuerza y te va llevando y te va empujando. Sí. ¿Sabes cómo? Me acuerdo mucho, tú te vas a acordar también, y todas las niñas del ángulo lo van a entender perfecto esta referencia que voy a decir. No, y bueno, en general, ¿no? Cuando jugábamos a la cuerda, y más cuando estabas con dos cuerdas, que tú eras buenísimo en esa, que estaban así, y que estabas afuera y había una cola de niñas atrás de ti esperando también entrar a la cuerda, porque ibas jugando de a una en una, ¿no? Y entonces estabas así de, una, dos, bueno, pues cuando ya te aventabas y cuando ya estabas adentro y decías, wow, pues sí fue súper fácil, o sea, y estás brincando y fluyes, ese es el punto, así es la vida. O sea, a veces te quedas en la orillita y dices, no, 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 me da miedo, no quiero. Te avientas y dices, ya, o sea, ya pasó, no era más mental que otra cosa, ¿no? O sea, era decidirte. Ahí yo creo que es cuando lo entiendes, lo puedes entender perfecto, o sea, cuando tienes que seguir, no te puedes quedar ahí. Por más que tú que quieras, no sé,
regodearte en tus miserias, en tus malas decisiones o en las situaciones en las que estés, no puedes quedarte. No puedes. O sea, la vida sigue y el tren sigue. Y si no te subes, te quedas ahí. Sí, tal cual. Era como, hablábamos aquí en las pláticas que hemos tenido de los órdenes, así de, bueno, es que es una ola. O te montas Así es. o te arrastra. O sea, tienes varias herramientas, tienes varias cosas y o te montas o te arrastra, cualquiera de las dos, o sea, pero de que va a pasar algo, va a pasar algo, Claro. de que hay cambio, hay cambio. Y en esta otra parte de esos momentos que te han tocado y que no nada más a ti, porque hubo mucha ansiedad. Yo creo que hubo mucha ansiedad y la sigue habiendo de la gente, o sea, global, ¿no? Mundial. Sí. Es como, tengo miedo de tener COVID, Claro. porque significa morir, ¿no? O sea, como, y era un pánico, un estrés, ¿no? A los que sí les dio, o cuando te enterabas de que algún familiar le daba, ¿no? O sea, yo creo que todos pudimos sentirlo, ¿no? Si algún amigo o algún familiar le dio, aunque no te haya dado a ti, o sea, sí, ¿no? En ese momento era casi, o sea, con toda la inmersión que tuvimos, con todos los refuerzos por todos lados, todo el miedo, ¿no? Todo lo que se intensificó era como, decían COVID y era como si ya te hubieran dado tu sentencia de muerte, Claro. ¿no? Pero una cosa es esa y otra cosa es estar enfermo. Y otra cosa es lo que a ti te sucedió, que era tener problemas hasta para respirar. Ah, claro. No, bueno, yo la libré, pero los que no, esa es la siguiente cosa, ¿no? Sí, ¿no? Y también en esas pérdidas hubo quienes ya no se pudieron despedir, No, bueno, ¿no? sí. Quienes fue como, pues es que hoy estaba bien y Y algo literal, ¿eh? sucedió y ya, y no es como que, bueno, te dicen, ya falleció y aquí está su cuerpo, no, bueno, ni siquiera tuviste derecho a esto, ¿no? Ya no hubo ni siquiera derecho a despedirse. Ha sido tremendo, tremendo para todos nosotros, yo creo que todos lo hemos vivido en diferentes niveles y en diferentes circunstancias, pero aquí, ¿qué sucedió aquí contigo si nos pudieras compartir en esta situación de, sí me enfermé, o sea, pero la enfermedad avanza, no puedo respirar, ¿no? Siendo tú, ¿no? O sea, y es que yo creo que muchos lo pensamos, así de, pero ¿cómo? ¿No? Sí, Si no, ella mucha es gente todavía me súper decía. saludable, si ella hace ejercicio, o sea, si Sí, a pero ella se así, le... pero mira, mucha gente así se fue, gente que hacía Ujú. mucho ejercicio en su vida, que no pasaba como, no se desvelaba o qué sé yo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces son, pues es que te toca vivirlo, ¿no? O sea, se siente horrible porque sí, efectivamente, no puedes respirar porque sientes, igual, a quienes ya les dio, que muchísima gente ya tuvo, pero lo sientes en mayor o menor medida, entonces te sientes mal, o sea, te sientes literal, no, o sea, aunque tú quieras, aunque tú pagues, no puedes respirar, ¿no? O sea, no hay manera. Entonces es una sensación de, insisto, o sea, de que te vas y ante eso no puedes hacer nada. O sea, no puedes hacer nada. Punto. Yo creo que no puedo decir nada más que eso. O sea, aunque tú quieras hacer más cosas, no te deja. El cuerpo, si tú no respiras, obviamente no hay vida. Eso es prana. Entonces, Ujú. se te va la fuerza, se te va todo. Así que lo único que tienes que hacer es simplemente, pues, esperar que cuando despiertes abras de nuevo los ojos y ya, ¿no? Es que Literal. suena, ¿no? Así como, Pero es que realmente así es, o sea, sí, no es como que, o sea, así lo vivía, te soy honesta, no me ponía en esos momentos a pensar, ay, pasa la vida enfrente de mis ojos. No, o sea, simplemente pues ya se acabó. O sea, si era hasta aquí, pues
no puedes hacer nada, es que además no tienes fuerzas para hacer algo. O sea, no es como que digas, y a mí me daba mucha angustia el no poder respirar y sentía muchas cosas atoradas, mucha energía, muchas emociones atoradas, pero no podía llorar. O sea, era algo, es muy chistoso, pero no puedes llorar porque lloras, al menos a mí me pasaba, yo intentaba llorar y se me empezaba a constipar más la nariz, entonces menos respiraba. Entonces era como, ¡oh, Dios! O sea, traigo energía atorada, emociones. Y yo decía, bueno, pues ya, si esto es, si así tiene que ser mi final, pues bueno, ya me tocaba, ¿no? O sea, no puedo hacer nada. O sea, cada día nos estamos preparando para eso, o sea, no sabemos en qué momento nos vamos a ir. Entonces, en ese sentido también era un poco, pues no sé si ingenuo, querer hacer algo más. O sea, mucha gente me dice, no es que yo rezaba o mi voluntad, no, bueno, es que ahí no hay voluntad. O sea, te vas y te vas, punto, ¿no? Y ahí era donde quería preguntarte. Hay veces que pensamos que en el proceso tenemos que hacer activamente algo Uh-huh. y que lo que toca es simplemente no hacer nada. Uh-huh. Tal cual. Dejar de alguna forma y confiar en que las cosas se acomodan, Uh-huh. que Es que tomen su así es. tiempo y su proceso, ¿no? Pero que a veces, ¿no? O sea, estamos muy en el rollo como de en esta cosa productiva y eficacia, y, ¿no? Así de, Estamos en eso, o sea, y creemos que descansar o es sinónimo de no hacer nada es perder el tiempo, no necesariamente. Hay veces que no hacer nada te ayuda a clarificarte, bueno, a clarificarte no, porque no somos mantequilla, aclararte en el sentido de que puedas ver más allá, o sea, de que decidas tomar una pausa, que es lo que haces cuando meditas, ¿no? Al final. uh-huh. Es decir, me vuelvo el observador y no el protagonista, sino veo lo que está pasando un poquito más atrás para darme cuenta de hacia dónde tengo que dirigirme, ¿no? Es eso simplemente, es buscar ese espacio. Y cuando tienes esa conciencia y cuando tienes la energía para poderlo hacer, pero cuando no, cuando estás en una situación así, en la que en cualquier momento te puedes, porque además la enfermedad tiene esa característica que cuando te da muy fuerte, bueno, y también cuando no, pero más cuando está como en ese sentido, ¿no? Es muy voluble. Entonces, en un momento estás bien, y en otro momento, como dices, o sea, así te vas, ¿no? Entonces, había momentos en los que mi oxigenación estaba perfecta y momentos en los que bajaba un montón. Yo decía, bueno, pero no hice nada, ¿no? Así es. Entonces, al final, pues sí, era un poco como ver eso y eso o sea, bueno, lo llevas ese extracto de situación, lo puedes llevar a cualquier situación, no al extremo de que te vas a morir o vas a vivir, ¿no? Que es básicamente lo mismo, pero sí en el sentido de, bueno, o sea, tengo la suficiente conciencia para aceptar aquello que no puedo cambiar, como dicen los alcohólicos, ¿no? Uh-huh. Dame la fuerza para poder aceptar lo que no Los puedo 12 cambiar, pasos. para darme cuenta de lo que sí puedo y para encontrar la diferencia, ¿no? Entonces es eso, básicamente, o sea, es tener humildad, tener mucha, ¿cómo decirlo? El surrender, como la entrega, la rendirse, ¿no? Que lo Ajá, decías sí, la semana pasada, el rendirse a lo que es estar presente. O sea, al final, no quieres estar atrás, no quieres estar adelante, estás donde estás. Y tienes estás, que tener sí. la confianza, la seguridad de que estás donde tienes que estar y que ahorita estás donde tienes que estar y que esto que estás escuchando es porque lo tenías que escuchar. Exacto. Y también, ahorita que lo estábamos platicando, estaba pensando, ese poder del observador, o sea, Uh-huh. podría parecer que no haces nada, pero cuando sí te permites observar y desde otra, ¿no? O sea, como No, es que lo simplemente, ves lo que tú dices, todo. rendirte, ¿no? Y es así de, bueno, me rindo, pero sí sigues teniendo ese papel de estar ahí presente y de ser observador. Y se Claro, habla, ¿no? De esto del gato de Schrödinger, ¿no? En la caja, ¿no? O sea, el observador sí juega un papel importante, de alguna forma, con su intención del observar, y logra modificar. claro. Pero Es que para entonces, eso es. ¿no? Y en esa forma
tú dijiste algo hace rato, ¿no? Cuando te pausas por desgano, ¿no? Las cosas funcionan de una manera. Pero cuando tú te pausas, entregándote al momento presente y dejando que las cosas sean, siendo el observador, pero a lo mejor en esa energía, las cosas también, ¿no? Caminarán de otra forma, ¿no? Así es. Es que es muy diferente hacerlo, ahora sí que por capricho, a por necesidad, ¿no? Ahí es creo que la diferencia. También. Sí. Pero, ¿sabes qué? Vamos a hacer una breve pausa comercial. No. No, es que se me está acabando la pila. Tengo que conectar la compu. Así que puedes decir, tu comercial, Guille. Dame un segundo. Sí, así de, bueno, en lo que ella conecta la computadora, ¿no? Y para ya terminar aquí con el siguiente momento, ¿no? Si quieren hacerle una pregunta o si quieren aprovechar este momento, ¿no? Voy a poner tu comentario. Dice mi psicóloga, debes aprender a tenerte paciencia. Muchas veces eres tolerante con todos, pero no lo eres contigo y aprender realmente a escucharte. Así somos a veces muy buenos con los demás, pero no tanto con nosotros mismos, ¿no? Ahora eso sí. Así de, nos compartía Ana, mira, te lo vuelvo a poner para que, ya que conectaste tú. Lo logré, ya mira, hasta tengo más luz. No, es que ya me estaba además agobiando que yo decía 5, 4 y dije, no. Me voy a ir, no. Despegaré pronto. No te preocupes. Y así es. Sí, ¿no? O sea, esa intención, esto que creo que comentan es parte también de esta intención, ¿no? Como cómo nos amamos, cómo nos acompañamos, cómo somos. Que todo tiene que ver con eso, ¿eh? O sea, es por eso lo que te decía hace rato. Cuando eres consciente de que las cosas o que las decisiones que tomas, las personas con las que te encuentras, en ese momento surgen porque necesitas algo, ¿no? Lo que te decía del pastel, ¿no? O de la tierra o de estas cosas. Porque tu cuerpo necesita algo, porque en este momento tu energía o tu conciencia necesitan algo. Estas personas llegan a tu vida para enseñarte, pero te enseñan a ti, o sea, te enseñan cómo quererte, o te enseñan cómo decirlo, cómo irte, te dan lo que necesitas, ¿no? Y una vez que lo tomas, lo que tienes que hacer es transformarlo en amor, en conciencia, en bondad, o sea, sí es importantísimo. Lo que pasa es que no nos enseñan eso, y eso lo vamos descubriendo en el camino, con bastantes golpes en medio, ¿no? O sea, no es amable el trayecto o el proceso de la transformación, o ni siquiera de la transformación, del crecimiento, es bastante violento. O sea, tú piénsalo un poco así. Cuando se te cae un diente y te empieza a salir el otro, duele. O sea, los bebés que hacen, lloran y lloran y lloran porque les duelen los dientes, las encías, ¿no? Les van a salir los dientes. O sea, crecer duele, vivir duele. No lo pongamos tan bonito como creemos que es. Tiene, ¿cómo decirlo? Tiene sus momentos, ¿no? La línea de vida en el monitor tiene sus altas y sus bajas. Tal cual. Así de hermosa es, ¿no? Así de sus agudos, sus graves. Y en esta parte estamos hablando cuando pierdes también a alguien, ¿no? Muy importante y que te quedas, ¿no? Como con tus pedacitos, y que decía Ana por ahí, déjame ver dónde pusiste tu comentario, Anita. ¿Lo del psicólogo? Agarras tus pedacitos. No, sí, total. Tu rompecabezas, ¿no? Sí, pues sí, agarras tus pedacitos y te vas, ¿no? Y te vas y sigues caminando, y tú mencionabas cuando platicábamos, y parte de ese seguir es como nada más estar en el presente, ¿no? O sea, parte de esa flexibilidad era como estar, o sea, no vas a planificar. Es que cuando más sentido tiene romperte es cuando estás presente. Cuando estás atrás, nunca vas a entender por qué te rompiste o por qué necesitabas romperte.
Cuando estás proyectando a futuro, tampoco vas a entender por qué te estás, porque tu energía está en otro lado. Cuando realmente te hace sentido, cuando más lo necesitas, es cuando estás presente. Porque no, o sea, porque entiendes por qué es, ¿sabes? Sabes que eso lo tienes que pasar y que no hay forma de que le des skip. O sea, Sí, tienes que. sí, es como tienes que estar presente. Claro que hay muchísimas personas que no, o sea, y que se aferran y que quieren vivir ahora sí que como dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? También se vale. No todos, no toda la gente, estamos obviamente hablando desde el entendido de que la gente está despierta, ¿no? Para empezar, ¿no? Bueno, Que pues hay un identifica proceso sus, de sus despertar. temas, Ajá. que sabe de dónde cojea. Hay quienes no, ¿no? Y quienes viven así y también es válido, también está bien, ¿no? No todos están en este mood. Sí, sí, o sea, cada quien, ¿no? Hay veces que tienes que tropezar como 80 veces con la misma piedra. Bueno, pues ese es tu proceso, ¿no? O sea, Claro, exacto, tan, así es. nadie puede saber lo que tú sientes, ni cómo lo sientes, ni cómo te duele, ¿no? Más Exacto. que No, y tú. además el dolor de cada quien es único, es como la huella digital, porque el proceso de cada quien es único. Pues no te puede, o sea, de pronto, por eso es un poco como este tipo de cosas que nos enseñan desde que somos nuestra educación sentimental, desde el hecho de las canciones. A mí antes sí era de que me gustaba escuchar canciones tristes de amor y tal, ya sabes, cuando tronabas con el novio y eso, porque era como cortarte las venas a gustísimo, ¿no? Y era lo que seguía, o sea, era lo que te habían dicho que seguía después de que truenas con alguien, córtate las Sí, venas, pues venga, puro suéltalo. 80 nos tocó, ¿no? Una Noventas, mezcla o sea, de sí, de... pero de pronto llegó un momento, yo, sobre todo cuando empecé a meditar, que también, o sea, yo llegué a meditación, yo ya estaba en el yoga, y en el yoga te enseñan a meditar, pero ya cuando quieres profundizar más, bueno, pues vas buscando y tal, ¿no? Cuando yo llegué ahí, a ese nivel, fue porque justamente estaba yo muy frustrada. Había tenido otro punto de quiebre en el que yo decía, bueno, a ver qué es lo que quiero en mi vida, ¿no? Personalmente, a nivel de pareja y tal. Y entonces ahí fue cuando dije, topé con pared porque me di cuenta que tenía un montón de cosas que arreglar en mi relación con la figura paterna, que es como la más importante en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces dije, necesito yo arreglar desde atrás, o sea, tengo que retroceder un montón para poder llegar a donde tengo que estar, a donde quiero estar, ¿no? En ese momento yo tenía una idea muy clara de lo que quería. Ahorita digo, no, o sea, hasta también para eso tienes que ser flexible, ¿no? Para poderte adaptar y para darte cuenta de lo que quieres realmente y de las herramientas, sino de lo que te dicen que debes de hacer. Porque muchas de esas cosas correspondían en gran parte a lo que me decían que tenía que hacer, ¿no? A tener una familia, a tener hijos, bla, bla, bla. Entonces, yo no quería eso. O sea, realmente nunca lo he querido. Entonces, mi tema era un poco así como, o sea, como que sí quería, pero no quería y como que tenía ese conflicto. Entonces, al final, todo eso yo lo descubrí a través de la meditación y ahí me di cuenta que muchas veces sufrimos porque queremos sufrir. O sea, el dolor, otra vez citando al Buda, el Ajá, sí. dolor no lo podemos quitar, pero bueno, ese es para siempre, digamos, no es opcional, pero el sufrimiento sí. Entonces, el hecho de estar escuchando ese tipo de canciones, el hecho de estar viendo o idealizándolo todo, ¿no? Como en un cuento de Disney o en una telenovela, donde al final el amor siempre triunfa y tal, ¿no? Hace poco leía una frase que me quedó así como anillo al dedo, de verdad, impresionante, que decía, ese pequeño momento, ese pequeño y breve momento cuando te das cuenta de que el amor no lo es todo o no es suficiente. Dices, ay, güey, Fue como un balde, ¿no? Un baldazo. literal. O sea, y te das cuenta de que por mucho que ames a una persona, a veces no es suficiente el amor. O sea, necesitas otras cosas y necesitas crecer, obviamente, ¿no? Entonces, en Sí. ese aspecto, Ajá. pues tienes que dejar ir muchas cosas. Y tienes que dejar de pensar que la vida es una canción de José José o de José Alfredo o de Juan Gabriel, ¿no? O sea, la vida no es así, ¿no? Y también que podría haber la flexibilidad de otras perspectivas.
de otras maneras de amar, no nada más las únicas que se te enseñan, Claro. no las únicas que viste, que hay otros modelos y que a lo mejor por ahí puedes hasta tú construir el propio, ¿no? Y que no Sí, obligatoriamente tienes que seguir uno. Pero en esa exacto. parte de reinventarte, a veces como que uno, voy a poner el comentario de Ana. Por el momento tengo restringido. Muy bien, haces bien, Ani. Y es que pasa, ¿no? O sea, somos parte de también todo lo que es de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, de todo lo que hay también, todo lo que vamos absorbiendo. Y aquí, en este reinventarte, en esta parte, que es otro momento, ¿no? Que es cuando dices, bueno, ¿no? A lo mejor ya no me gusta del todo ahorita como estoy, como que este traje ya me aprieta, me gustaría utilizar otra, ¿no? O ampliarle, ay sí, o ponerme una extensión, ¿no? No, O sí. lo que sea que necesites, ¿no? Y a veces no lo hacemos por esto, ¿no? El miedo a que dirán, el miedo a defraudar, ¿no? Porque te Las enseñan que es para siempre expectativas. y no hay Ajá, para siempre. y también es como, bueno, es que tú ya decidiste ser esto, Sí, entonces, ¿no? ¿no? O O sea, si tú y ya ya. eres maestra de yoga, o sea, ya, tan, no, El no otro es día, como ayer creo, compartía una publicación, no me acuerdo de quién más, pero decía, normalicemos encontrar el amor a los 40. No, encontrar tu vocación a los 30, encontrar el verdadero amor a los 40 y encontrar lo que tú quieres hacer, tu propio camino a los 50. La vida no se termina a los 25. Pues sí, o sea, y es que además mientras estés vivo, puedes reinventarte las veces que quieras. O sea, no es un solo camino. A veces, a ver, y otra vez volviendo a lo mismo, y es un tema que además traigo mucho últimamente, estos últimos días he estado trabajando mucho con ese tema a nivel personal, que es la precariedad o la carencia. Cuando tú eliges estar con alguien, generalmente es porque te falta algo, ¿no? Cuando tú decides hacer algo es porque te falta algo más y lo estás buscando en eso, siempre, siempre, siempre pasa, ¿no? Entonces, igual aquí, o sea, si tú estás buscando de alguna forma algo que te lleve toda la vida por el mismo camino, que es un poco la herencia de los papás, al menos de los míos, que es así de, encuéntrate un trabajo estable, por favor, o sea, que te den vacaciones y que te den tal, y un hombre que te mantenga y tal, o sea, ¿no? Exacto, y quedaron, exactamente, vivieron felices, que así. regresen las entradas, sí. Hombre, oye, pues mínimamente algo, porque ese tiempo que pasó no fue así, ¿no? Entonces, al final, dices, bueno, o sea, sí vas a tener esa seguridad, ¿no? Más o menos, pero en realidad no vas a ser feliz o esa seguridad no es segura, porque al final todo cambia y todo en cualquier momento la vida, o sea, te puede dar una vuelta y a lo que iba otra vez, o sea, cuando tú ya tienes más que un destino, un camino, un dharma, no un camino, sino una misión que cumplir, aunque tú vayas, ahora sí que como dice el dicho, aunque te pongas, si no te toca, no te No toca, te ¿no? Y aunque te toca. quites, ¿no? Si te toca, te toca. Ajá. Entonces, así es. O sea, en esta vida no hay absolutamente nada seguro más lo que tienes dentro. Eso es lo único. O sea, que es de lo único que te puedes sostener y es en lo único que puedes confiar. No porque ahora vaya por la vida diciendo que no le creo a nadie, no, no, no. O sea, tienes que confiar, pero al final, y esa es una de las frases también que hace poco compartía en mis redes, siempre que estás viendo a alguien, te estás viendo a ti, te estás reflejando, porque empiezas a generar como esta especie de onda electromagnética rarísima que atraes a la gente que necesitas en tu vida. O sea, no es coincidencia. Necesitas a estas No. personas en tu vida porque te necesitan enseñar algo. Y tienes que estar lo suficientemente atenta, abierta, para aprender lo que tienen que decirte. Ojalá que siempre llegue desde el amor esa lección. Ojalá que siempre llegara desde la compasión o desde la bondad. Hay veces que no. Hay veces que llega justo como en el lado feo, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que no eres eso,
empiezas a evolucionar, ¿no? Las orugas se tienen que arrastrar para después poderse poner a volar o para poder volar. Entonces no es malo a veces estar en una situación difícil si sabes sacarle el provecho, si sabes despertar en ese momento, ¿no? Entonces, finalmente es eso, creo yo. O sea, no hay secreto, pero sí es confiar y saber que todas o muchas de las cosas que elegimos es porque necesitábamos elegirlas, porque nos hacía falta elegirlas, ¿no? Y desde ese lugar hay veces, y coincide bastante, que cuando terminas o cuando tienes una ruptura de trabajo profesional, de familia, de pareja, etcétera, necesitas ese vaciarte para que la vida y la naturaleza te vuelvan a llenar. Y aquí en esta oportunidad de reinventarte, ¿no? Que puede ser muchísimas cosas y que eso lo determinas únicamente tú, ¿no? Como tú lo mencionabas. También está esta parte importantísima de arriesgarse, ¿no? Y de confiar mucho en el proceso, ¿no? Sí, sí, yo creo que tiene que ver todo ahí y otra vez vamos al inicio, al origen de todo. O sea, cuando ya tienes una base sólida, eso es lo importante, porque al final puedes doblarte, puedes torcerte, puedes incluso medio voltearte, pero siempre vas a ser, en esencia, la misma persona o la misma energía, ¿no? Y eso es lo que no se nos debe de olvidar, eso es justo el amor propio, ¿no? El decir, tengo esto, sé lo que tengo, sé lo que soy, y puedo hacer todo esto otro. Y puedo ponerme todos estos disfraces, al final todos son disfraces. Ay, nos buscamos a veces en tantas formas, ¿no? Y estamos a veces tan perdidos que vemos en muchas otras cosas estos disfraces que nos ponemos, pero cuando al final logras quitarlos y darte cuenta de que la esencia sigue siendo la misma, que la esencia es esa semilla otra vez, o sea, es todo eso que va germinando y a veces le cae plaga, a veces va perfecto, a veces se pone amarilla, a veces se le caen las ramas, qué sé yo, pero en esencia es la misma, ¿no? Y cuando logras entender eso, cuando amas ese proceso incluso, esas otras formas que tuviste, bueno, tienes esa capacidad de brillar sin necesidad de hablar o de gritar. Véanme, estoy brillando, ¿no? O sea, surge automático. Surge automático. En tarot, estos disfraces de los que tú hablas, en tarot los manejamos como los arquetipos. Y es algo así como lo que sería el viaje del héroe. Entonces, eres tú la esencia visitando y utilizando cada arquetipo, porque en cada arquetipo ese proceso que vivirás como en esa casa o en ese estadio o en ese disfraz te permitirá aprender algo, crecer y expandirte de cierta forma, ¿no? Entonces, sí, pero al final es esto, ¿no? Sigue siendo la esencia. Eso nunca va a cambiar, siempre vas a estar ahí, lo que te conecta con este otro que te permitirá confiar. Exacto. Y una manera muy básica, además muy importante también, de darte cuenta que estás en el lugar correcto, es darte cuenta, y eso lo digo mucho en las asanas, en la práctica de posturas. Si puedes respirar bien, si puedes respirar desde tu ombligo, tus costillas y tu pecho, sin bloqueos o sin obstáculos, estás donde tienes que estar. Si no, muévete y ve a otro lugar y explora, hay opciones. Pero si tú puedes respirar, y ese acto de respirar traducido como puedes estar en paz, estás en donde tienes que estar. Confía en que estás ahí. Aprende a monitorear tu respiración a través de eso, de las emociones y de las situaciones, ¿no? Para eso practicas yoga, para estar en situaciones complejas o incómodas con la mente estable, la mente en calma, ¿no? Stira Sukham Asanam, la postura cómoda y estable. La postura estable, la mente estable y cómoda, ¿no? Sí, lo aterrizas, y lo haces patente en tu cuerpo. ¿Alguna vez te ha tocado a ti como maestra observar
el proceso de alguien, ¿no? Que como Sí. hablábamos, ¿no? Que llegó con esta rigidez, ¿no? He tenido la fortuna de no ver a muchas personas. Y es increíble, o sea, de verdad es increíble cómo vas viendo y dices, wow, qué maravilla poder acompañar a estas personas en su proceso, en que llegan con una condición, con una, incluso a nivel físico, forma, y después como que se va puliendo y ¿sabes cuándo surge efecto? Cuando realmente la gente se entrega. O sea, cuando van por moda o porque los llevan, nunca, no funciona. La respiración es parte del disfraz. No, la respiración generalmente no miente, es como las caderas de Shakira, don't lie, porque realmente sí, no, o sea, no. Cuando tú aprendes, cuando estás, por eso decía, cuando estás en una situación en la que estás respirando bien, en calma, tu mente está en calma, tu cuerpo está en calma, estás en paz, no tienes obstáculos para respirar, es que estás en un lugar que tiene el que tienes que estar. Y a veces esa situación no es a lo mejor la ideal, pero es en la que tienes que estar. O sea, confía que es en donde tienes que estar, es donde tienes que aprender. Digamos que es tu salón, ya no te tocó en el grupo X, sino te tocó en el grupo Y, ¿no? Ahí tienes que estar. A lo mejor a ti te encantaría estar en el grupo Z, pero estás ahorita en el Y. Entonces, si ahí estás respirando bien, ahora sí que si tocas esa puerta y se abre, esa es tu puerta. Si no, no es tu puerta. Igual con la respiración, o sea, si la respiración igual, insisto, como a esta parte de sentirte bien, de que en mente, en cuerpo y en energía estás bien, o sea, es como todo junto y esta sinergia que se forma, se alinean los planetas, decía hace rato Ani, así es, o sea, cuando todo se te alinea, sabes que estás ahí y que estás consciente. Si por alguna razón estás sufriendo, ahora sí que amiga, date cuenta, no es tu lugar. Tan claro como eso. O sea, si tu respiración está pues, rara, no es el sitio, ¿no? Y tienes que cambiar. O sea, ya al final el cuerpo te empieza a decir, muévete, llégale, ahí no es tu lugar. O sea, huye, corre, hay veces que el grito es más fuerte, ¿no? Pero el cuerpo te lo dice porque empiezas a sentirte mal y empiezas a contracturar. Entonces tu postura se vuelve así. Y entonces cualquier cosa te da miedo o cualquier cosa te irrita. Y tu respiración, por supuesto que aquí no va a ser alargada, te lo puedo asegurar, porque tu postura misma te está indicando que no hay suficiente capacidad pulmonar para que respires. O sea, a nivel anatómico, tan fácil como eso, ¿no? Cuando tu cuerpo está aquí, ahí puedes respirar, pero cuando estás así, no hay manera. O sea que digamos que, por ejemplo, si estamos usando el disfraz shakiresco, no quiere decir que vamos a respirar más rápido, ¿no? No, o sea, la respiración tiene que ser, shakiresco. digamos que, es que me fue la palabra, tiene que ser cuando está siempre igual, se me fue, constante, continua, ¿no? Onda bastante estable, punto. Si tu respiración se agita, si tu respiración se acorta, si tu respiración es casi imperceptible, significa que hay algo que no está funcionando. Lo mismo cuando, date cuenta un poco con las emociones, cuando estás deprimida o cuando tienes un tema a lo mejor como de, no sé, de tristeza o de ansiedad, de angustia, la respiración no es qué rico se siente, ¿no? La respiración es como, o es muy chiquita, ¿no? O sea, es muy diferente, es clarísimo, es el monitor más exacto y más fiel a las emociones, a la vida, o sea, porque sin ella no hay vida. Entonces, si quieres saber cómo está tu mente, observa tu respiración. Si quieres saber cómo se siente tu cuerpo, observa tu respiración. Ahí sí no hay engaños, o sea, es clarísima. No tiene que quedar bien con nadie la respiración, entonces no te puede engañar. Sí, porque es automática, o sea, por más que tú intentes hasta, digamos, ¿no? Controlarla, no, bueno, ahorita voy a la puedes controlar. Bien, ¿no? La puedo controlar, pero va a llegar un momento en el que, como en Big Brother, o sea, las cámaras ahí están, ya Claro. no puedes mantener la postura todo el tiempo, ya, Exacto. o sea, se va a dar.
Y la puedes controlar en el sentido que puedes regular tu energía. Por eso existe el pranayama, por eso existe el breathwork. Pero la energía te está dando un diagnóstico cuando llegas a este punto en el que dices, a ver, necesito revisarme, necesito un diagnóstico de mi cuerpo, de mi energía, de mi mente, voy a respirar. Y si notas que está una fosa más tapada que la otra, o que tienes un problema para sentirla en el pecho o en el vientre, o que hay algo que está ahí doliendo cuando respiras, es porque te está diciendo, ah, mira, esto te está pasando. Tu diagnóstico es este. Entonces, ojo aquí. Y pones el ojo y entonces o lo trabajas o lo sumes más y eventualmente saldrá como serpentina y no vas a poderlo detener, eso sí. O sea, punto, ¿no? Entonces, se puede decir que uno practica yoga, ¿no? Uno puede llegar por diferentes circunstancias a practicar yoga y esa práctica no se queda en el tapete. No, idealmente no debería. Idealmente no debería. Idealmente no. Hay quienes la ponen en el tapete y solo en el tapete porque se ven padres las posturas, pero no debería. Y no, y generalmente no. Una vez que ya, es que por eso te decía, cuando realmente se comprometen las personas a la práctica, a su práctica, y cuando tú te comprometes a tu práctica, incluso tu cuerpo te lo pide. O sea, ya no es como es opcional. Por eso te decía, hay veces que, y hay veces, yo lo compartía de hecho en las redes, o sea, hay veces que yo me siento muy cansada y que no quiero, y además estoy muy agobiada, y entonces lo último que quiero es pararme en el tapete. O sea, y no quiero dar clase y no quiero moverme. Y me obligo un poco. Hay días que estoy muy cansada, o sea, por ejemplo, cuando lo del COVID, estaba muy cansada y ahí sí dije, bye. O sea, ahí sí no había manera, además, no tenía energía. Pero, y también se trata de respetar tu cuerpo, pero cuando es esto y que lo identificas además, ¿no? Ya que tienes esta comunicación profunda contigo mismo, contigo misma, y sabes perfecto que es un tema de acá arriba, que es 100% mental, Papancha. Entonces dices, a ver, haz algo leve, o sea, no necesitas hacer grandes cosas. Y empiezas y la práctica te va llevando y te va llevando y te va desenvolviendo. O sea, eso es lo mágico, que entiendes por qué te tienes que mover. O sea, entiendes que te quitas la armadura literalmente y te rindes y dices, ya, no necesito cargar esto, yo no soy esto. Quitas y ya. Y te liberas y es una sensación, por eso la gente regresa, porque es adictivo. O sea, terminas el Shavasana y dices, ah, literalmente renaces. El Shavasana es la última postura y es la postura del cadáver. Te está preparando la postura, toda la práctica de yoga para soltar en esa última postura, ¿no? Porque cuando estás muerto, cuando eres un cadáver, te sueltas completamente, te entregas a la tierra, te entregas a lo que es. Igual en la práctica de yoga. Entonces, cuando terminas, abres tus ojos, terminas, agradeces, etcétera, renaces. O sea, eres otra persona de verdad. Entonces, por eso luego ves a la gente saliendo de los shalas de yoga o de los gimnasios haciendo yoga y tal, y cambian. O sea, y, sí, literal, ahí sí, los pajaritos te acompañan, cantan. No, ahí sí. Sí, es muy cierto. Sí, es muy cierto. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a algunas de las personas que en algún momento a lo mejor practicaron y dejaron de practicarlo, pero que este pequeño, ¿no? Montoncito que tienen que cruzar, como tú lo dices, ¿no? O sea, me obligo un poquito, sí. ¿no? Que es como si tuvieras adormecido el recuerdo. A veces eso nos pasa, ¿no? Que se nos adormece el recuerdo de lo que nos hizo bien. Uh-huh. Entonces sí. no te alcanza la motivación para regresar, ¿no? ¿Qué les podrías recomendar? Pues además, mira, es que eso no te lo había dicho, ¿eh? Tengo mis haces bajo la manga. Y además de recomendar algo, se me ocurrió que puedo también hacer un regalo. ¡Ay, en serio! Sí, yo creo que estaría buenísimo. Qué mejor manera de, ¿para qué les cuento si lo pueden vivir en carne propia, verdad?
Y entonces, el próximo mes, o sea, yo estoy dando clases por mes, hago mis paquetes por mes, y ahorita solamente estoy dando clases, bueno, los paquetes del mes, no voy a confundir más a la gente. Los paquetes del mes son 3 clases que yo envío por correo un día antes, que son lunes, miércoles y viernes. Son clases, insisto, pregrabadas, pero que o sea, son del día, pues, ¿no? O sea, no están ahí en el congelador. Entonces, este mes que viene vamos a practicar con los dioses, con la energía de los dioses. Qué masculina. No, pues ves que ya pasamos por las diosas, entonces ahora ya tocan los dioses. Ajá. Pero son los 3 principales dioses y uno más, que es el de mis favoritos. Es que bueno, tengo 2 favoritos, pero este es importante, porque va a dar paso a agosto, que es mi mes de cumpleaños. Entonces, en agosto va a haber más regalos y sorpresas, eso sí, adelanto. Pero ahorita en junio, y además aprovechando un poco esto que me dices, se me ocurría dar 2 semanas de clases gratis, o sea, 6 clases gratis. Para... ¡Bravo! Sí. Me pasó una matraca, güey. Sí, definitivamente. Me voy a ver así como Berito Castro. Para el público bonito que está en casita. Siempre quise decir eso. Para ti, público bonito que nos sigues en casita, 3 personas que escriban. Igual les podemos preguntar algo, también eso estaría bueno, para ver si pusieron atención, y si no, para que vean muchas veces el video y tengas muchas vistas. Nos acompañaron nuestras 2 horas. Exacto. ¿No? Exacto. Que alcen la mano, ¿no? Y realmente, si han practicado antes, un poco reconozcan o recuerden lo que hace la práctica, ¿no? O sea, cómo sentirla otra vez en carne propia, porque a veces o no nos damos el tiempo, o no tenemos los recursos, o no tenemos como, pues, un poco los elementos, ¿no? Pero cuando ya te lo ponen así, dices, bueno, pues ya, ¿no? Vamos a intentarlo. Entonces van a ser 2 semanas de prácticas. Van a ser 15 días. Bueno, van a ser 6 en realidad, pues son 3 y 3. Pero bastante buenas porque las pueden repetir. Entonces está bastante padre. Ahorita vemos la dinámica, cómo lo hacemos para que se saquen esas 3 becas, medias becas. Entonces. ¡Ay, qué genial! Está padre, entonces, ¿no? Son 3 lunes, miércoles y viernes por 2 semanas de julio, o sea, del mes que entra ya. O sea, a partir de la próxima semana, del lunes que viene, ya empezarían a practicar. Y está padre. Ya. Pues ya, aquí y ahora, carpe diem. Qué montonita que yo decía, aquí está, ¿ves? Así de, estas son tus señales, así de, si estás escuchando esto, esta era tu señal, tan. Así es. ¿Querías una señal del universo? Aquí está. Aquí está. Así, wow, ay, qué genial, muchas gracias, qué súper sorpresa, está padrísimo, la verdad, ¿no? No, pero además, bueno, pues regresando un poco a la pregunta, en ese sentido, pues es que básicamente es eso, o sea, hay una frase que me encanta, yo ya he sacado muchas frases, pero es que sí, que la decía, si no mal recuerdo, Patanjali, que era como el sabio que hizo el compendio de toda lo que tenía que ser el yoga, como de las bases del yoga. Y decía, o dice más bien, el yoga es el camino del ser, a través del ser y hacia el ser. Y es eso, o sea, es encontrarte y echarte un clavado hacia adentro y darte cuenta de todo el potencial que tienes a través de las posturas. No son formas, no es tu foto bonita en Instagram para que tengas muchísimos likes, sino es todo lo que va en el proceso. Entonces, es ser compasivo, es aprender a amarte, es aprender a aceptar esos procesos y aprender a estar. El tapete, si te das cuenta, los tapetes son individuales, o sea, no hay un tapete familiar. Cada tapete es único y es porque la práctica es única, porque es un espejo. Cuando tú te subes al tapete, te miras y ves todo lo que puedes lograr y todo lo que hace falta pulir y todo lo que hace falta soltar y lo que hace falta abrazar. Entonces, es increíble. O sea, no puedo más que decir yo puros beneficios, la verdad, porque a mí además de que me ha cambiado la vida, me la sigue cambiando y me sostiene. O sea, eso es de verdad. Cuando más difícil ha estado la situación, cuando más triste. No, ya vieron todo el recorrido. Y vaya que ha estado, ¿no? Te insisto, ha habido personas que la han tenido peor, ¿no? Pero en realidad, o sea, sí, cuando más, ahorita que estoy yo padeciendo los efectos todavía del COVID, en los que siento
hace rato justo veía un programa, un documental sobre el post-COVID, el síndrome del post-COVID, y decía, bueno, sigue teniendo como estas características del COVID, de que falta energía y de pronto es falta falta la respiración todavía y tal, y no sé qué, y falta del gusto. Hay gente que todavía no le regresa el gusto, y yo dije, sí, el gusto por la vida, porque se te va. O sea, de verdad ya llega un punto en el que te sientes muy triste porque pues, te agobia, porque te deprimes. O sea, al final cambia un poco tus neuronas. Más que tus neuronas, toda la química del cerebro. Entonces, afecta bastante y cuando más necesito mantenerme en mis casillas y no volverme loca, es cuando más ha tenido sentido la práctica. O sea, no es solo la práctica de asanas, sino es todo lo que implica. El darme cuenta de que es un proceso, de que esto es así y que hay más cosas que agradecer que reprocharle a la vida, ¿no? Entonces, todo eso te lo despierta en la práctica. Practica, 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 ¿no? Practice and all is coming, decía Patanjali. Entonces, no, Patabi Joyce, ese era Patabi Joyce, el padre de la Ashtanga. Entonces, pues al final es eso, ¿no? Practica y todo viene, y sí. O sea, tú haz lo tuyo, siéntate o párate en el tapete todos los días. Tómalo como algo que te va... La disciplina a nadie le cae mal. Entonces es algo que a medida que lo vayas haciendo, tú con Reina lo platicabas. Los hábitos. A medida que lo vas repitiendo, se vuelve un hábito. Y así es. O sea, a lo mejor al principio no te va a hacer sentido, pero después va a tener todo el sentido del mundo porque te vas a dar cuenta que es la red que te sostiene. Así de claro. fácil. Qué genial, qué genial. Muchísimas gracias. De hecho, también esa era parte de por qué queríamos invitar a Ara, porque es una forma de aterrizar esta red. O sea, creo que sí, lo que ella menciona, esta parte del yoga, lo materializas. Lo materializas en tu cuerpo, a través de tu cuerpo. Lo haces muy consciente. Entonces, ¿no? Pues sí, es mágico, ¿no? Al final de cuentas, pues sí, va a ser tu super tabla de surf, ¿no? Totalmente. Para esas olas maravillosas, ¿no? Así de súper, súper genial. Y aparte, hasta nos regaló. Así, 3 personas. Ya veremos la dinámica y la vas a publicar tú y la publicaré yo también, pero 3 personas, está padre, ¿no? Va, está súper genial. Recuerden que encuentran a Arita en Facebook, en Instagram como Ara Mars y también en su canal de YouTube, en donde también pueden encontrar ahí videos de lo que son las prácticas, algunas de las prácticas, y también hay videos de meditación. Sí, bastantes, ¿cierto? De hecho. Sí. Recuerden que es meditación en mindfulness, ¿no? Exacto, de conciencia plena. Ajá, sí. Pues no sé si alguien más tenga algo que nos quiera comentar o que le quiera preguntar a Ara. Este es el momento. Ay, sí, aprovechen que la tenemos aquí captiva, ¿no? Y pues en lo que vemos si alguien tiene algo que preguntarte, yo aprovecho para agradecerte. Así hay el súper regalazo que nos acabas de hacer, así de quien estaba buscando su señal. Ya tuvo aquí su señal. Exacto, ya es así de actívate, muévete, siéntelo, transfórmalo, ¿eh? Y después puedes salir, ¿no? Puedes salir a la calle. Después levitas, ya, exacto, sales de la práctica levitando, amando a todos. Un momento Disney, ¿no? Así exacto. Estará genial. Bueno, parece que no parece que todo quedó súper claro. Pues muy bien. Entonces está fabuloso. Y pues muchísimas gracias. No sé si quieras Nada más agradecerte, mi queridísima Guille, sabes que te quiero, que me encanta tu proyecto y que qué maravilla que puedas, pues también que podamos seguir tejiendo como estas redes, me encanta, ¿no? Cuando tengo oportunidad, además eso es que es bien bonito, la energía que la mayoría de las niñas que estudiamos juntas hace muchos años, tenemos estas redes que se han ido tejiendo y volver a coincidir ahora ya desde este lugar y con esta perspectiva que tenemos de las cosas, me parece maravillosa, mágica y la agradezco siempre. Entonces, gracias porque somos puentes, porque somos vínculos y porque
a través de eso podemos seguir compartiendo. Ay, sí, es súper maravilloso. Es súper maravilloso, la verdad es que sí. Tuvimos la bendición, porque Sí. también han de saber que de la plática anterior, la de los hábitos, Bueno, nuestra querida reina es también parte así, de esta comunidad, ¿no? Que nos venimos conociendo y que nos venimos en paralelo y desde volvemos a chiquitita, cruzarnos y todo. así es. Todo así es increíble, es guau. No, pues muchísimas gracias, de verdad. Así, gracias por el regalo, gracias por todo lo que compartiste, por tu apertura, por tu honestidad, porque, bueno, pues sí, no estuvo como muy fluido, ¿no? Tu año, pero me queda súper claro que tuviste o sea, tienes todas las herramientas, que vas haciéndolo súper genial, que toda tu energía súper brilla, se despliega, y esa era parte de la cual, ¿no? Ay, sí, quería, ¿no? Que nos la compartieras aquí para que los demás pudiéramos conectar también con las partes de esos procesos o de esos momentos que a veces nos tocan, ¿no? Así es, mi Guille. Pues muchas gracias una vez más. Ay, muchas gracias. No se olviden de seguirla, en todas ahora sí que en todas las redes. Bueno, casi en todas. En Twitter la Bueno, verdad es que no pongo nada, pues también tengo Twitter, pero ahí no me sigan. No pongo nada. no, mejor en Facebook, en Instagram Sí. Y y Twitter en es como YouTube. Mordor, entonces no nos gusta. Sí. Y bueno, también ya para cerrar y despidiéndonos, este sábado nosotras vamos a tener lo que es el horóscopo del mes de julio con el tarot, entonces los estaremos esperando por acá. El sábado en la noche andaremos acá repartiendo oráculos del mes para lo que tenga que ser dicho, ¿no? Esos mensajes, esas noticias. Y pues ya, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Estuvimos aquí con nuestra especial y preciosa Ara Mars. Un beso y que ¡Mua! tengan una Muchos. excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye.